y tratando de amar a todo lo que sucede y a todo lo que nos rodea, sería facilísimo. Pero si fuera facilísimo, pues ya no estaríamos aquí. ¿Qué es aceptación total desde Repaturning, desde la vibración, desde el estudio, desde tu preparación, cuando hablan de aceptación total? Mira, por ejemplo, ahorita mismo, ¿tienes algún problema? ¿Tienes algún problema, Marina? ¿Yo? Ahorita, uno sencillito, no te vayas a balconear. No me importa, no, yo... Así que estamos aquí en tu casa, en la sala de tu casa. La verdad, no. Bueno, qué maravilla. Entonces déjame sacudir contigo. Problemas no tengo, pueden ser cosas que me pueden estar preocupando, algunas cosas que me pueden preocupar. Por ejemplo, ¿estás molesta por lo que pasó ayer? Estás triste, me dijiste. Sí, no tengo problemas, gracias a Dios, pero hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, hay cosas que me preocupan, ¿no? Por ejemplo, algunas cositas de la casa. Ok, entonces siente la preocupación. Dime, ¿cómo se siente la preocupación? No, eso se lleva aquí, porque yo con este método lo lloro. Pero nada más siéntelo. Dime, cuando me preocupo, siento, ¿qué sientes? Preocupación. ¿Cómo se siente la preocupación? Por ejemplo, que no tengo que no está en mis manos el poder solucionar. ¿Cómo se siente en tu cuerpo? ¿Cómo se siente? Sí, estoy preocupada y ve qué pasa con tu cuerpo. Estoy preocupada. Siento como aquí. ¿Qué hay aquí? Como un atoro. Un atoro. Entonces ya identificamos, ya aceptamos que la preocupación está aquí como un atoro. Bueno, ahora te invito a que respires, pero con estos dos dedos, con el dedo pulgar y el dedo anular, vas a hacer así. A ver, ahí. El pulgar pero y el anular. ¿Con la mano izquierda? Y luego saca el aire, tapa la otra fosa y sácalo. Trata de hacerlo al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una más y ya. Ahora vuelve a decir, estoy preocupada. Estoy preocupada. ¿Y ves si está el atoro? No está. ¿Qué hiciste? No sé. ¿Aceptaste que estabas preocupada? ¿Y qué tiene que ver la respiración? La respiración fue el cambio, fue lo que hicimos para cambiar. Ok. ¿Ok? Fue la modalidad le llamamos nosotros, okay. Pero lo que tú hiciste fue darte cuenta y cambiar. Pero así de fácil. Ok, ya cambié esa preocupación, pero ¿también se cambió la vibración de esa preocupación? Sí. O sea, ya no va a haber esa preocupación. Vuelve a pensar en esto de la casa. Y ves si vuelves a sentirte preocupada. No me siento Pues claro que no, porque ya sabes que no hay que preocuparse, todo tiene solución. Ok, las personas que están en sus casas, ¿les puedes ayudar por favor a hacer este tipo de cambio que piensen en los que les preocupa? O sea, el secreto es así. Yo tengo un pensamiento, por ejemplo, anoche vi las noticias, me dio muchísima tristeza ver que tanta gente estaba sufriendo. Entonces el consejo sería, conecta con esa tristeza. Entonces la reconozco, digo, siento tristeza y veo qué pasa con mi cuerpo. Empiezo a sudar. Entonces ya sé cuál es mi reacción física. Entonces fácilmente puedo tomar, les voy a dar 3 tips. Tomar un vaso de agua, tomar traguitos de agua despacito, no así, sino un traguito, luego otro y luego otro. 2, podría ser esta respiración, que es tapo, cierro. Y una más podría ser subir como un cierre, como si me subiera un cierre invisible. ¿Sí? Sí. Un cierre invisible se llama CPAP para nosotros. Entonces, esas 3 modalidades les pueden ocupar. Puedes decir cuál hago primero, cuál se me antoja, cuál es la que más me gustó. Ok, ahora haznos un poquito más, explícanos, Judith, sobre una vez que ya cambio esta energía que estoy sintiendo cuando pienso en la preocupación, o las personas que tienen problemas cuando piensan en el problema, una vez que ya no identifico esta sensación en una parte de mi cuerpo, en mi parte física, también en la parte externa ya se cambió esta vibración, ya no existe problema, ya se resolvió. Así de fácil, pero lamentablemente no se puede resolver así de un gajo todo, porque tenemos, ¿tú conoces las facetas, las esferas de cristal? Sí. ¿Ya ves que tienen muchas facetas? Entonces, las de que se usan para el Feng Shui. O las lámparas de cristal. Los ángeles, ¿no? Por ejemplo. Bueno, cada facetita hay que limpiarla. A veces estás lista y con una sola modalidad cambias todo, pero a veces necesitas hacer varias limpiezas individuales de cada triangulito. Interesante. Miren, yo les voy a contar. Hace como unos 3 o 4 años yo conozco el sistema ya se cambió el nombre, Resonant Repaturning, porque antes era Holographic Repaturning. Así es. Claude, la que creó este sistema es una señora de origen inglés, es de
mujer muy preparada en todos los sentidos, tiene no sé cuántas carreras, pero además su disciplina alimenticia, su disciplina de vida es muy congruente con lo que ella escribe en sus libros y con lo que enseña en el método. Además, ya leí el libro, el de Cambio Cuántico, que es maravilloso, es un libro maravilloso que no se encuentra en las librerías, que más adelante les voy a dar los teléfonos de Judith para que ustedes los conozcan. Pero les voy a platicar, ahorita regresando después de un corte, cómo me fue en la experiencia. He tomado varias terapias de este tipo de método, no con Judith, porque son varias facilitadoras en el país, pero Judith hoy tuve el gusto de conocerla y sé que es una de las personas más importantes dentro del grupo del método Repertory. Pero les voy a contar mi experiencia y se van a impactar porque la vamos a conocer después de corte. No le cambien, regresamos.